Bien, pues bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar la práctica 4, que es de entrada-salida. Entonces, primero vamos a ver algunas cosillas acerca de los comandos de entrada-salida y de escritura en disco. Después, además, vamos a comentar algunas cosillas acerca de cómo ejecutar, cómo probar nuestras funciones eh, mediante el uso de la condicional if name igual a main. Y os voy a comentar también algo de documentación de código con Epidoc. Y al final veremos un ejemplo algo más detallado donde tendremos un programa que, según elija el usuario, escribirá cosas en un fichero o leerá cosas de un fichero. Lo primero que tengo que comentar acerca de los comandos de entrada y salida es que en Python 3.8 no existe la función raw input. De forma que si escribí algo como eso y lo ejecutáis, bueno, aquí podríamos imprimir el valor de A, lo ejecutáis, pues entonces eso, bueno, primero voy a guardar ese fichero como prueba input en el proyecto que me he creado de práctica 4. Al intentar ejecutarlo nos dice que la función raw input no está definida. Por tanto, en Python 3.8 ya no existe esa función. La única que existe es input. Y si bien en Python 2x, 2 la que sea, la función input intentaba interpretar el tipo de valor que se introducía, ya fuese un entero, un flotante, una cadena de caracteres, etc., en Python 3.8 el input siempre va a devolver una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, podríamos ahora presentar aquí imprimiríamos el tipo de la variable A y el valor ahí. Entonces, ahora al ejecutarlo, nos pide primero un valor. Si pusiésemos hola, entonces el valor de la variable es hola y es de tipo cadena de caracteres. Pero si en vez de una cadena de caracteres introdujésemos un número, como por ejemplo 54, pues el tipo de esa variable seguiría siendo una cadena de caracteres. Fijaros, por tanto, que si a ese valor le sumamos algo, va a producir, quizá produzca algo que no esperamos. Por ejemplo, si a continuación imprimimos el mensaje por ejemplo, imaginaros que hacemos eso. Eso lo más probable es que nos dé un error. Lo probamos. 54. ¿Ves? Nos ha dado un error. Dice, en esta operación de suma tenemos un error de tipo que es que solo se pueden concatenar cadenas de caracteres, no cadenas de caracteres y enteros. Y aquí hay un entero. Si pusiésemos esto como cadena de caracteres, entonces no daría el error, pero no estaría sumando 54 más 2, sino que estaría concatenando. Por ello, siempre que leamos algo, tenemos que saber qué estamos esperando recibir. Si lo que esperamos recibir es un entero, entonces, o un flotante, un número, lo suyo es que en el input utilicéis una función de conversión. Por ejemplo, float. Eso de ahí. Y fijaros lo que ocurre ahora. Ahora es posible que esto dé un error.
porque estamos sumando a un número, estamos sumando una cadena de caracteres. Vamos a probarlo. Bien, ciertamente, como he comentado, aquí dice, estamos utilizando el más con un número y con una cadena de caracteres. Eso es incorrecto. Si le pusiésemos el valor 2, entonces ya sí sumaría 54 más 2. Y ahí tenéis el resultado, 56. Por eso, repito, en Python 3.8 no existe raw input, sino que solo existe input y siempre devuelve una cadena de caracteres. Si lo que queréis es recibir un entero, un flotante, algo específico, tenéis que utilizar la función de conversión correspondiente. Bien, pues imaginaros ahora que queremos escribir cosas en un fichero para después leerlas de un fichero. Para eso sabéis que tenéis la función open con el nombre del fichero, por ejemplo datos.txt, y en caso de querer abrirlo para poder escribir datos tenéis que poner aquí esa W de write. Lo que devuelve esa función es un descriptor de fichero que tenemos que almacenarlo en una variable, por ejemplo en la variable f. Y a continuación pues podemos querer hacer f.write el valor de la variable a. Imaginaros que lo dejamos así. Si ejecutamos esto tal cual, fijaros lo que ocurre. Ponemos 54, dice, nos da un error, que es que write, el argumento de write tiene que ser una cadena de caracteres, no un flotante. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer sería cambiar aquí esto a cadena de caracteres. Aparte, si abriésemos el fichero que se ha creado, datos.txt, vemos que está vacío. Por tanto, lo voy a cerrar, lo voy a eliminar. Lo voy a volver a ejecutar, sabiendo que he puesto aquí cadena de caracteres. Y en principio no ha dado ningún error. Tengo aquí el fichero, lo abro y sin embargo me doy cuenta de que está vacío. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no he cerrado el fichero. Necesito llamar a la función close. Eso lo podría hacer aquí, pero lo suyo es que esté en el programa. Así. De todas formas, si hiciese aquí f.close, pues entonces ahora al abrir datos, sí aparece el valor de la variable a. En cualquier caso, habiéndolo escrito en el programa, al ejecutarlo, ahora sí que aparece 54 en el fichero datos. Bien, pues ya sabíamos cómo escribir cosas en el fichero datos. Imagináramos que queremos escribir algo más interesante, como por ejemplo, esto es un bucle for, que en principio en teoría no lo habéis dado, pero lo que hace es iterar una variable un número de pasos. Aquí lo que estoy diciendo es que la variable i itere en los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo que voy a hacer va a ser escribir en el fichero datos esa variable i. Recuerdo que tiene que ser como cadena de caracteres. Además este lo voy a quitar. Ejecutamos y vemos a ver qué es lo que ocurre. Bien, aquí tengo un error de sintaxis porque no se escribe de esta forma. El problema que tengo es que estos paréntesis no se ponen. Entonces los quitamos. El bucle for quedaría de esta forma. Lo ejecutamos. Y miramos a ver que tiene el fichero datos. Si os fijáis, lo ha machacado, es decir, antes tenía el valor 54.0 y ahora lo ha machacado con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalmente así no nos interesa guardar los datos, sino que queremos tener un espacio entre esos números.
Pues simplemente añadimos ahí que después de cada número quiero un espacio. Lo ejecutamos, miramos el fichero datos y ahora sí que tenemos un espacio detrás de cada número. Normalmente después vamos a estar interesados en leer lo que hay en ese fichero datos. Entonces abriríamos el fichero otra vez pero ahora con la opción read y a continuación pues leeríamos una línea y si hubiese más líneas pues lo suyo sería iterar sobre esas líneas, por lo cual lo normal sería poner un while mientras haya líneas donde haremos varias cosas por aquí y después volveremos a leer la siguiente línea. En esta lo que vamos a hacer con las líneas que vamos a leer va a ser leer esos datos e imprimirlo en pantalla. Ahora mismo estamos leyendo la línea entera, es decir, 0 espacio, 1 espacio, 2 espacios, etcétera, etcétera. Normalmente estamos interesados en ver número a número, por lo cual una forma fácil de hacerlo sería llamar a la función split. Que divide la línea por los espacios y devuelve el resultado en un array. Como es un array de datos, es decir, hay una secuencia de datos, esa secuencia la podemos iterar con un bucle for. Entonces podríamos escribir por ejemplo eso. Lo ejecutamos. Bueno, y al final de esto pues podríamos escribir, por ejemplo, print fin. Lo ejecutamos. Y fijaros que, bueno, el fichero datos tiene sus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que lo hemos escrito en el programa y lo hemos leído dato a dato. Y se ha impreso ese resultado. Si el fichero datos tuviese más datos y obviamente no lo machacásemos con estas líneas de aquí, por ejemplo, imaginaros que además de eso tiene 51, 52, 53, 54, 80. Y hola, ¿qué tal? Si tuviese todo eso y ejecutásemos nuestro programa, el resultado sería el siguiente. Fijaros, aparecen los datos de la primera línea, después los de la segunda y después los de la tercera. Y fijaros que en todos los casos se ha estado dividiendo a través, el split se ha estado dividiendo, ha hecho divisiones de esa línea por los espacios. Y cada uno de los elementos es un dato que está almacenado en este array y se está accediendo en cada una de esas posiciones en este bucle for. Bien, pues conociendo ya los comandos, es interesante saber cómo, si vais a hacer vosotros funciones que utilizan llamadas a funciones de entrada o salida, o vuestras funciones se van a basar en el paso de argumentos y devolver valores. Entonces para ello voy a cerrar estos dos documentos y en este nuevo voy a copiar código de un ejemplo que va a enseñar el profesor Antonio Calvo, que es ese de ahí. Fijaros, bueno, lo primero sería que este código habría que adaptarlo a Python 3.8, para lo cual hay que poner esos paréntesis. Bien, ahí está. Y el input hay que cambiarlo
Ahí está. Por ejemplo, lo llamo con ese nombre. Fijaros la diferencia entre estas dos funciones. La función cuadrado no recibe nada como argumento, por eso entre los paréntesis no tiene nada. Y tampoco tiene un return, una instrucción return. Como no la tiene, no devuelve nada hacia afuera. Por contra, la función cuadrado 2 sí que recibe un valor por aquí y devuelve los resultados con el return. Eso quiere decir que en la primera función, para obtener los datos que el usuario desea introducir, pues dentro de la función hay que llamar al input, ejecutar lo que sea y llamar a la función print. En la función cuadrado 2, como se está recibiendo como argumento, no hay que llamar al input, sino que hay que llamarlo antes de invocar a la función. Aquí estamos invocando a la función cuadrado 2 y tenemos que llamar al input antes para almacenarlo en una variable y pasárselo como argumento. Igualmente, como esta función no tiene los print hay que ponerlos después de invocar a la función cuadrado 2 y hacerlo con respecto a lo que ha devuelto esa función. Bien, aparte de eso, en este ejemplo pues veis el uso de este condicional que en uno de los vídeos anteriores os comentaba que sirve para que si intentamos ejecutar este fichero, pues el programa empiece a ejecutar por aquí. Pero que si este fichero no se utiliza para ejecutar, sino que se utiliza para importar definiciones, como estas de aquí, estas dos funciones, pues entonces esto no se ejecute. Aparte de eso, pues veis que aquí hay condicionales que dependen de esta variable j, por tanto se ejecutaría esta parte de aquí, lo vamos a ejecutar. Le decimos lado igual a 6, entonces pues el área y el perímetro son esos de ahí. Fijaros como solo se ha impreso 36 y 24. Sin embargo, si ejecutásemos el ejercicio 1, pues entonces se imprimen estos mensajes que corresponden a estas de aquí. Y además, bueno, aquí no se ve, pero esta entrada ha ocurrido aquí, no aquí. Bien, si quisiésemos editar este ejercicio para que al principio nos preguntase qué ejercicio queremos ejecutar, pues podemos poner aquí un input. Por ejemplo, con ese texto, de forma que ahora al ejecutarlo, pues lo primero que nos pregunta es ¿qué ejercicio quieres? ¿Que hacemos el 1? Pues se van a imprimir esos mensajes. Sin embargo, si pedimos el 2, pues se imprime solo el área y el perímetro correspondiente a esta invocación de este fichero. Bien, pues esto está relacionado con algunos de los ejercicios que tenéis en la relación de ejercicios. En algunos de ellos se dice escribe una función que pida no sé qué y escriba no sé cuánto. Se está pidiendo una función de este tipo, de las que piden con input y escriben con print. Mientras que hay otros ejercicios que parecen iguales, pero en vez de pedir y escribir, dice que dado, es decir, se lo estamos dando, ese dato se lo estamos dando a la función como argumento, no lo está pidiendo, y después dice devuelva, es decir, utilice la función, el método return para devolver el resultado. Deciros que es incorrecto
que una función reciba algo por argumento y también tenga su input. Eso sería incorrecto, porque entonces lo que recibe como argumento lo está machacando con la entrada que haga a continuación el usuario. Entonces no mezcléis las dos cosas. Que se os pide funciones que pidan y que imprimen de esta forma. Que se os piden funciones que reciban y devuelvan, pues entonces de esta forma. Y ya por último, es interesante que vuestras funciones las vayáis comentando con la sintaxis de Python. Para ello, lo que tenéis que hacer es, debajo de cada función, ponéis tres comillas, un intro, tres comillas, y aquí el comentario que le deis a la función. Por ejemplo, tendríamos esta, por ejemplo, podríamos dejarla así, aunque podemos añadir esos datos, esa información, y en esta de aquí diríamos lo mismo, pero en este caso, como se reciben parámetros, se pueden utilizar las palabras clave ptype, float, diciendo, perdón, float, diciendo que el tipo de el argumento L debe ser flotante y que el significado es el lado. Si tuviésemos parámetros, pues seguiríamos poniendo ptype, el tipo que sea, y más param. Por ejemplo, en otro ejercicio que se pide el área de un rectángulo, pues necesitamos dos lados. O en otro ejercicio que se pide el área de un triángulo, necesitamos la base y las alturas. Entonces tendríamos dos ptype y dos param. Y por último, un return y un rtype. Perdón, tuple. Aquí estoy diciendo que lo que se está devolviendo es una tupla. Eso es una cosa que todavía no la habéis visto en teoría, pero básicamente es un objeto que tiene dos valores, más de un valor, en este caso dos. Ese objeto pues tiene estos dos valores, el área y el perímetro. Y aquí el mensaje de qué significa eso que se está devolviendo, que es el área y el perímetro del cuadrado. Y nada más con respecto a los comentarios con Epido. Disculpadme, no es ptype, es simplemente type. @type. El argumento y el tipo. Este sí que tiene rtype, porque es el tipo del argumento de lo que se devuelve en esa función. Bien, y ya por último, vamos a intentar hacer un ejercicio más elaborado en el que haya dos funciones, uno que escriba datos en un fichero hasta que salgamos y otro que lea esos datos y lo imprima. Entonces para eso vamos a cerrar, vamos a crear un nuevo módulo por ejemplo, ese de ahí, ejercicio, escritura, lectura. Aquí lo que mi intención es definir una función que se encargue de la escritura en un fichero, que lo que recibe es el descriptor del fichero donde vamos a escribir. Es decir, esta función va a tener llamadas funciones fwrite. Y otra función
que se encargue de leer un fichero. Esta función va a tener llamadas funciones readline. Bien. Aprovechando, vamos a hacer ya práctica de nuestros comentarios con Epidoc. Vamos a decir esta función va a escribir cosas en un fichero hasta que se encuentre, en este caso, la palabra clave fin. Bueno, esto tendría un problema, que es que si queremos que se escriba fin en un fichero no vamos a poder. Pero bueno, por ahora este ejercicio lo vamos a dejar así. Como tiene un argumento, le vamos a decir que es de tipo eso de ahí. ¿Qué va a tener esta función? Pues lo que va a hacer va a ser input de líneas no vamos a mostrar ningún mensaje al usuario, porque lo que quiero es que el usuario escriba una línea, le dé al intro, siga escribiendo líneas hasta escribir fin. Y que no haya interrupciones mientras va escribiendo. Así que lo dejamos así y ponemos while line sea distinto de fin, pues entonces escribimos eso en el fichero. Y cuando se acabe ese bucle, pues vamos a cerrar ese fichero. He cambiado de opinión. En vez de un descriptor de fichero voy a escribir el nombre de la función, perdón, el nombre del fichero donde escribí. De forma que lo primero que tengo que hacer es un open. Eso de ahí. Y la función lee que lo que va a hacer va a ser abrir ese fichero en modo lectura. Aquí también tengo que poner filename. Y aquí también. Aquí también. Y aquí también. Porque le he cambiado el nombre a ese argumento. Entonces, abrimos ese fichero, leemos líneas y mientras la línea sea una línea válida, imprimimos esa línea. Aquí no hay que hacer ninguna conversión de cadena de caracteres, porque ya el readline devuelve una cadena de caracteres. Así que imprimimos la línea y al final acabamos. Finalmente puedo escribir mi sentencia condicional if name es igual a main, en el que se nos pregunte qué es lo que queremos hacer, si leer o escribir el fichero, y además si queremos repetir acciones. Para eso voy a crear una variable continuar que le voy a almacenar el valor s, y mientras continuar sea igual a s, se nos va a preguntar
¿Qué ejercicio queremos que se ejecute? Es L de leer y E de escribir. Y a continuación, pues, si EJ es igual a L, perdón, entonces llamamos a la función lee y vamos a utilizar el fichero datos.txt, entre comillas. Si no, si EJ es igual a E, entonces vamos a utilizar la función escribir. En el mismo fichero. Si no es ninguna de esas dos, vamos a mostrar que se ha introducido una opción no válida. Que es EJ. Y vamos a recordar que las opciones válidas son L y E. Bien, y fuera de eso, una vez que se ejecute todo eso, vamos a volver a consultar si queremos volver a repetir algunos de esos ejercicios. O no. En el caso del que el usuario introduzca una S, pues entonces esta condición en el while será cierto y se volverá a ejecutar todo esto. Si el usuario introduce una cosa que no es una S, esta condición del while será falsa y entonces no se ejecutará, sino que acabará. Vamos a poner aquí ese mensaje de fin. Y bueno, aquí tengo un error. Me está diciendo que escribe no existe. Seguramente le da un nombre. Le he puesto escribí. Entonces lo cambio el nombre. Lo guardo. Y en principio, salvo algún error que aparezca ahora, ya tendría mi programa. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Bien, primero, fijaros que ha venido por aquí, como cont es igual a s, pues ha entrado aquí y me ha preguntado ¿qué queremos hacer? ¿Leer o escribir? Como ahora mismo datos ya tiene algunos datos, le voy a decir que lo que quiero es leer. Le doy a la L y le doy al intro. Y entonces, bueno, fijaros, aquí ha entrado en un bucle infinito, se están imprimiendo cosas y si viese la CPU estaría al 100%. Entonces, si me doy cuenta de esto, lo que debéis hacer es intentar parar la ejecución. Normalmente dándole a este botón de aquí que ya se ha conseguido parar. Bien, resulta que cuando yo he hecho este lee, siempre se está imprimiendo esa misma línea y no se está leyendo la siguiente. Me falta hacer otra vez línea igual a f readline. Corregido eso, bueno, esto es muy interesante porque así ya habéis visto un tipo de error que os puede ocurrir a vosotros. Corregido eso, volvemos a ejecutarlo. ¿Qué deseo hacer? Pues le vamos a decir que quiero leer y ahora, como veis, se han impreso las 3 líneas que tiene el fichero datos. Ahí las tenéis. ¿Quiero repetir el ejercicio? Si le decimos que sí y volver a leer, pues se vuelve a presentar el mismo contenido. Si le decimos que sí y le decimos que queremos escribir, pues entonces empezamos a escribir lo que queremos que tenga. Hola, ¿cómo estás? Esos números. Fijaros que, bueno, otra vez ha entrado en un bucle, no me está respondiendo, así que le doy aquí a parar y revisamos a ver qué puede estar ocurriendo.
Bien, fijaros aquí en este bucle while, dentro estoy escribiendo la línea. Sin embargo, no estoy volviendo a pedir una nueva. Así que se está escribiendo esa misma línea muchas veces. De hecho, si abriésemos el fichero datos, que estamos viendo que tiene ciertos problemas en abrirlo, veríamos que tiene mucho contenido, que es la misma línea primera repetida muchas veces. Pero parece ser que no voy a poder abrirlo. Bueno, he tenido que cerrar Spider, se me había bloqueado, y para que veáis el problema voy a abrir una terminal, voy a ir a donde está ese fichero datos, docencia, fundamentos, práctica 4, ahí está el fichero datos.txt, y si hago un ls-l, me sale la información de los diferentes archivos, y en particular me sale el tamaño que tiene este archivo datos, que como podéis ver son muchos bytes. Para entender un poco mejor eso, hay una opción que es ls-lh, que fijaros, tiene 836 megas. Claro, como yo he dejado correr ese bucle infinito escribiendo, pues el resultado puede ser desastroso. Hay un comando que no está listado en las prácticas de Linux, que es el comando head, que le puedo decir el número de líneas que quiero que se muestren. Que le voy a decir que son 2 de datos, a ver qué es lo que me sale. Bueno, fijaros las veces que aparece hola cómo está, hola cómo está, hola cómo está, que era la primera línea que se estaba escribiendo. Como no hay un salto de línea, todo eso pertenecía a la primera línea de ese fichero. Para parar esa impresión le voy a dar control Z, ya se ha parado, vuelvo a Spider, corrijo mi problema, que recordamos estaba aquí en el bucle. A continuación tengo que volver la nueva línea que quiero escribir, y le damos a ejecutar. Ahora le decimos que queremos escribir el fichero datos con hola, ¿cómo estás? 54 o 80. Fin. Fijaros, al escribir fin, como coincide con esto, se sale de este bucle y nos pregunta, ¿repetimos ejercicio? Como queremos mostrarlo con la función lee, pues le decimos que sí y que queremos leer. Y dice, hola, ¿cómo está? 5480. No ha impreso los saltos de línea. Para hacer eso, aquí tendríamos que haber añadido que queremos esos saltos de línea. De forma que si paramos la ejecución, le decimos no quiero repetir ejercicio, y volvemos a ejecutar desde cero, pues ahora escribir hola, ¿cómo estás? 54, 87 con 3 y fin. Decimos que queremos repetir sí y ahora leer el fichero. Entonces ahora sí que aparecen esos saltos de línea. Aquí está apareciendo un nuevo salto de línea, pero simplemente porque estos print de aquí, por cada línea está metiendo, que se imprime, está metiendo otro salto de línea. En realidad, en el fichero datos, que ya sí lo puedo abrir porque tiene el contenido machacado, solo aparece un salto de línea. Bien, y yo creo que con eso ya tenéis suficiente de la práctica de entrada y salida de datos. Nos vemos.